Buenas tardes, bendiciones, amados y amadas de la plataforma. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre, mis amados. Hoy vengo a traer el pan de vida, mis amados, la enseñanza de mi Dios de poder, de misericordia. Porque Él es grande y poderoso en el nombre de Cristo Jesús, mis amados. Grande y poderoso eres tu Padre, Rey en batalla, en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy, Padre Santo, Padre Bello, delante de ti estamos, Señor Jesús, y trayendo tu enseñanza. Amados, hoy vengo a traerle la enseñanza del bautismo en las aguas, mis amados. Vengo a traerle la enseñanza, mis amados, hoy. El bautismo en las aguas. Esto es un asunto fundamental para aquellos que desean realmente una vida nueva en Cristo Jesús. Y tal es su importancia, mis amados, que el Señor al aparecerse a los discípulos después de haber resucitado, les dio órdenes explícitas diciendo: la palabra de nuestro Señor Jesucristo se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Oiga, mis amados, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Amén. Pero el que no crea será condenado. ¿Están oyendo? Eso está, mis amados, en Marcos 16, 15, 16. Mateo registra las palabras del Señor diciendo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Mateo 28, 19, mis amados. Si bien, estudien esos versículos. El significado del bautismo en las aguas, mis amados y amadas. Esta enseñanza está súper importante, mis amados. ¿Por qué debemos bautizarnos? ¿En qué? En las aguas. Y el significado. Hoy vengo a traérselos. Así como el entierro es una ceremonia que consuma la rotura del último lazo entre el hombre y su vida, ¿cierto? En esta tierra, a través del bautismo en las aguas, hay una rotura pública consumada de la vida natural de la persona, amén. De la vida natural de la persona pública con la verdadera vida del cristiano. Qué bendición, ¿cierto? Yo creo que ustedes me están entendiendo el significado de esto. Es maravilloso esta enseñanza, mis amados. Esta enseñanza que yo les traigo está edificando. De hecho, el bautismo en las aguas es más que un testimonio público de la conversión de una persona al Señor Jesús. A través del bautismo somos sepultados de la misma forma en que el Señor lo fue. Significado de nuestra vida para nosotros y para el mundo está definitivamente que muerta, ¿cierto? Es decir, sepultada por el bautismo, ya que no existe más que nuestro yo, ¿cierto? Ya no existe más nuestro yo, el pecado. El pecado ya no tendrá más dominio sobre nosotros, mis amados, porque a través del bautismo ya estamos muertos para Él. Que la honra y la gloria sea para Dios, amén, que así sea, ¿cierto, mis amados? Ya quedamos muertos para el mundo y resucitamos para Cristo Jesús, amén. Muere el viejo yo y nace el nuevo yo, amén. Por eso cuando una persona acepta al Señor Jesús como su único Salvador y es bautizado en las aguas por inmersión, automáticamente y sin forzar su voluntad, deja de hacer actos pecaminosos, ¿cierto? Por mayor que sea su mal genio, su mal carácter, por el bautismo se torna la persona más dulce y humilde de este mundo, ¿cierto? ¡Qué bendición! Con el bautismo cambian muchas cosas en nosotros, mis amados, ¡qué bendición! También aquellas personas que no consiguieron dejar los vicios, después de haber aceptado al Señor como su Salvador personal y haberse bautizado instantáneamente y espontáneamente, mis amados, lo abandonan. Qué bendición, ¿cierto, mis amados? Mis amados, el bautismo, como les decía, mis amados, que el bautismo también puede significar el acceso de una persona a una nueva manera de vivir, amén. Motivo por el que es realizado en las aguas, ¿cierto? Porque es el elemento purificador por naturaleza, ¿cierto? Amén. Cuando el pueblo judío salió de Egipto sin pensarlo, tuvo que bautizarse que en las aguas para poder vivir, que una nueva vida, amén. Y este bautismo fue su paso por el Mar Rojo, amén. No, también en cierta forma fue bautizado Noé, en cierta forma fue bautizado a través de las aguas del diluvio, amén.
ya que, mis amados, que por inmersión en las aguas, el elemento purificador por naturaleza, cuando el pueblo judío salió de Egipto sin pensarlo, tuvo que bautizarse en las aguas para vivir que una nueva vida. Y ese bautismo fue su paso por el Mar Rojo, ¿cierto? Y ciertamente fue bautizado a través de las aguas del diluvio Noé, ¿cierto? Para establecer que, mis amados, una nueva generación sobre la tierra. Amén. Para vivir una nueva vida es imprescindible ser bautizado en las aguas, porque por inmersión, ¿cierto? Cuando Felipe descendió a la ciudad de Samaria y predicó el evangelio del reino de Dios en el nombre del Señor Jesús, las multitudes unánimes fueron que bautizadas en las aguas. Así que hombres como mujeres, Hechos. Eso está en Hechos 4:12, para que lo lean, mis amados. Estudien esos versículos ustedes mismos para que puedan entender que todo lo que yo les he dicho, les enseño, es basado bajo la palabra del Señor, ¿cierto? Mis amados, la preparación para el bautismo en las aguas, como debe ser. Una persona solamente estará preparada para ser bautizada en las aguas después de estar segura o seguro del arrepentimiento de sus pecados y de haber depositado su fe en el Señor Jesús. Esa es la gran razón, mis amados, por la que no debemos bautizar que niños. El bautismo es una ceremonia que requiere del candidato un arrepentimiento de sus pecados, mis amados. ¿Y cómo un niño va a arrepentirse de sus pecados si no los tiene, cierto? Mire que esas son palabras del Señor, no mías, ¿oyó? Un niño no se puede bautizar, mis amados, porque no tiene pecado, mis amados. El único es el de nacimiento, ¿cierto? Entonces los niños no deben de ser bautizados, ¿cierto? Sino que los niños deben ser, sí, presentados a Dios conforme está escrito, que la honra y la gloria sea para Dios, amén. Le presentaban niños para que los tocara y tomándolos en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los bendecían, ¿cierto? Eso está en Marcos 10, 13, 16, mis amados. Cuando Pedro hizo su primer gran discurso, mis amados, en Jerusalén, con respecto al reino de Dios y de la persona que Jesús, el pueblo, mis amados, cuando Pedro en Jerusalén hizo su primer discurso con respecto al reino de Dios y de la persona de Jesús, el pueblo con el corazón. ¿Están entendiendo, mis amados? Qué bendición toda esta enseñanza, ¿cierto? Con el corazón, mis amados y amadas, compungido, preguntó a Pedro y a los demás apóstoles, mis amados, ¿qué deberían hacer? Arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don de ¿qué? Del Espíritu Santo. Hechos 2:38, mis amados. Mis queridos amados y amadas. Por lo tanto, el arrepentimiento es la primera condición para que el candidato que sea bautizado. Normalmente sucede que muchas personas se bautizan sin arrepentirse. ¿Me están oyendo, mis amados? El resultado es la existencia de nuestro medio de personas convencidas y no convertidas. El resultado es la existencia en nuestro medio de personas convencidas y no que convertidas, ¿cierto, mis amados? No convertidas al Señor, porque no se arrepintieron primero y después se bautizaron, ¿cierto? Entonces, no convertidas al Señor Jesucristo. Y estas siempre estarán creando problemas en la iglesia, discutiendo, unos peleando con otros, hablando mal del pastor, de los obreros. Nunca estarán contentos con nada. Pero en el medio en que se mueven no les pertenece, ¿cierto? Continúan viviendo bajo el dominio de ¿qué? Del pecado, al no tener su carne que es sepultada con Cristo, amén. Están viendo, mis amados, que la cosa con Dios es serio, el bautismo es serio. Las cosas de Dios, mis amados, tenemos que tomarlas muy en serio, mis amados. En este momento les hablo sobre ¿qué? Sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento es un sentimiento de pesar o de una insatisfacción causada por una falta bajo el punto de vista cristiano. El arrepentimiento incluye
algunos aspectos importantes, mis amados, para que nuestro conocimiento general, amén. Primero, mis amados, primero escuchen, el pecado necesita reconocer que es su pecado, ¿cierto? Ese es el primer paso importante para un arrepentimiento sincero y honesto, mis amados. Pues nadie puede arrepentirse de algo que reconoce, de algo que no reconoce, ¿cierto? Segundo punto, el pecado tiene que odiar que el pecado. Si no siente un rechazo por su pecado hasta el punto de odiarlo, entonces lo cometerá nuevamente y se convertirá en ¿qué, mis amados? En vicio del pecado, ¿cierto? Ese es el segundo punto, mis amados. Está interesante, ¿cierto? Hasta el punto de odiarlo, entonces lo cometerá nuevamente y se convertirá ¿qué? En el vicio del pecado. ¿Están viendo, mis amados? Porque que no hubo un arrepentimiento. Tercero, el pecador necesita abandonar su pecado. Si no le damos la espalda inmediatamente, jamás conseguiremos abandonarlo. Amén. No sirve de nada pensar que vencemos el pecado si continuamos a su lado, ¿cierto? Por ejemplo, mis amados, algunas veces somos invitados a hacerle compañía a personas, ¿cierto, mis amados? Que no sirve, mis amados, de nada pensar de que venceremos el pecado si continuamos a su lado, ¿cierto? Por ejemplo, algunas veces somos invitados a hacerle compañía a personas que no participan de nuestra fe. Normalmente estas intentan inducirnos en un error y por más que nos resistamos, si permanecemos a su lado terminaremos que cayendo nuevamente, ¿cierto? Hay que mirar a quién nos arrimamos, cuál es el círculo de amigos que nosotros nos reunimos. Tenemos que estar muy atentos en todo esto, mis amados. Cuarto, el pecador necesita olvidar el pecado definitivamente para que se complemente el arrepentimiento. Es necesario, mis amados, que se olvide del pecado para practicarlo como si jamás hubiese sido cometido, ¿cierto? ¿Están viendo? Para que se complemente el arrepentimiento es necesario que se olvide del pecado practicado como si jamás lo hubiese sido cometido. Amén. Mis amados, el bautismo en las aguas por inmersión. Muchos se han discutido de cómo y de qué manera deben ser bautizadas las personas, mis amados. Unos creen en el bautismo, ¿cierto? Unos creen que el bautismo debe ser por aspersión. Es decir, se toma un poco de agua en las manos y se derrama sobre la cabeza del candidato, ¿cierto? Otros creen que deben ser por inmersión, ¿cierto? Pero que solo sea que en el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? Nosotros en la iglesia, mis amados y amadas, lo hacemos de esta manera, de esta forma. Ya les voy a explicar. De la forma más coherente posible. Las Sagradas Escrituras efectúan el bautismo por inmersión y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén, que la honra y la gloria sea para Dios. Según lo ordenó el propio Señor Jesucristo en Mateo. Pongan mucha atención, anoten los versículos. Mateo 28, 19, mis amados. Bautizamos a la persona por inmersión porque consideramos el bautizo como ¿qué? Como un acto de sepultura del cuerpo del pecado. Y el pecado es sepultado cuando el candidato es sumergido que en las aguas. Amén. Qué bendición, mis amados, ¿cierto? Si usted viene con ese corazón contrito y humillado, arrepentido, de que lo tiene listo para recibir al Señor Jesús, se sumerge en las aguas y ya nace que un nuevo hombre para morir para el mundo y vivir para Cristo. Qué bendición, ¿cierto? El bautismo, mis amados, en el lecho del dolor, ¿cierto? Es muy natural que alguien postrado en el lecho del dolor o incluso ya en los umbrales de la muerte, mis amados, reciban al Señor Jesús como su personal. En esos casos no es siempre precisar el bautismo con inmersión. Tenemos un ejemplo en la Biblia, mis amados, el del ladrón que estaba junto al Señor Jesús en el Calvario, ¿se acuerdan? Que sabiendo que iba a morir reconoció a Jesucristo como el Hijo de Dios y le pidió que le salvara, ¿cierto? A lo que el Señor Jesús inmediatamente le respondió, ¿cierto, mis amados? Ya
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis amados, como les sigo diciendo, el ladrón fue salvo sin haber sido bautizado en las aguas. Realmente el bautismo en las aguas, después de convertirse, sigue viviendo en este mundo del pecado, ¿no? Para que no se contaminen, mis amados, con él, y precisan estar sepultados o muertas a fin de que el pecado ya no tenga nada más, ningún demonio sobre ellas. Amén. Después de estas breves explicaciones sobre el bautismo en las aguas por inmersión, tengo la obligación de decir que si usted conmigo siente que su vida todavía no ha sido transformada en sus actos y comportamientos, entre sus amigos y amigas, todas las amistades, ha sido transformada en sus actos y comportamientos entre sus amigos y parientes, aunque hayan sido curados de alguna enfermedad o haya alcanzado muchas bendiciones económicas, entonces precisa que arrepentirse de sus pecados sinceramente y pasar por las aguas bautismales, convencido de que a partir de entonces comenzará una nueva vida perfecta en Cristo Jesús. Amén. Que la honra y la gloria sea para Dios, ¿cierto, mis amados? Mis amados, de cierto te digo que hoy entrarás en el reino del cielo y lo encontrarás en Lucas 23:43, mis amados. Sí, mis amados. Entonces este es el bautismo en las aguas, el primer bautismo. De mis amados, aquí les dejo la enseñanza de mi Señor Jesucristo y que tenemos que bautizarnos, arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Para qué? Para tener una vida completa en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, que Dios los siga bendiciendo y mañana y siempre. Que la honra y la gloria sea para Dios. Oh papito lindo, te damos muchas gracias, Señor Jesús, por estas enseñanzas. Padre, gracias por tu enseñanza, tus palabras, por educarnos cada día espiritualmente, Señor. Grande y poderoso eres tu Rey en batalla. Glorias y glorias, aleluyas, aleluyas al Todopoderoso, al Rey de Reyes. Gracias, papito lindo. En tus manos colocamos este atardecer, este anochecer. Amados, que se haga la voluntad de Dios, más no la nuestra, que sea Él honrado y glorificado como Él se lo merece. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Divino de Dios. Muchas gracias. Bendiciones, amados, para todos. Un beso y un abrazo en el amor de Cristo. Y muy atentos con la enseñanza que les dejé hoy. ¿Quién de ustedes se va a querer bautizar hoy en las aguas? ¿O quién de ustedes se va a querer bautizar en las aguas? Ahí les dejo este tema y les dejo la reflexión, mis amados. Porque si queremos tener una vida bendecida en todas las áreas de nuestras vidas, primero tenemos que, como les expliqué yo, arrepentirnos de nuestros pecados, ¿cierto? Pedirle perdón a Dios y venir al bautismo con el corazón limpio para recibir el Espíritu Santo. Entonces ahí les dejo. Que Dios me los bendiga. Bendiciones.